A ver si pones el barrito y digo que no. El tema, no sé si lo vieron en el WhatsApp. ¿Cómo se llama? En el grupo. Si alguien vio, me puso atención. Ya está puesto. Sí, ahí está. Los últimos días. El tema se llama Los últimos días de Jesús sobre la tierra. La semana pasada, en el culto de resurrección, les estuve dando qué día murió y qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y empecé desde ese tema, le voy a mencionar por qué, porque desde ahí fue donde empecé a... Digo que cuando uno empieza a estudiar, los que han estudiado, que se han agarrado algún día a estudiar, como dicen, te pican, cuando caso un servidor, y estás, estudia, y vas sacando más y más y más y más, y ese cuento nunca acabar. Y desde ahí ese tema que di la semana pasada, desde ahí empecé a contar, dije, pues muchos sucesos pasaron en esos días, que muchos no le ponemos atención. Y empecé la historia, empecé a meditar, y me di cuenta, bueno, a la verdad desde 6 días antes, ¿sí?, de un suceso donde ya Jesucristo estaba anticipando su muerte, ¿sí? Él ya estaba mencionando de que iba a morir. Y
y también menciona de qué manera iba a morir. Y de hecho eso lo di parte de la enseñanza, porque creemos, en el caso de un servidor, que murió un día jueves. Le digo que hay personas, porque hoy día van a buscar en internet y muchos mencionan que fue el día miércoles, los católicos dicen que fue el viernes, ¿sí? Y los sabatistas también dicen que fue el miércoles, porque digo, Carla, tiene que ver con el día de resurrección del sábado para ellos, ¿sí? Pero ya les expliqué por qué era el día jueves. Y vamos a entrar a este tema. ¿Por qué les digo esto que les estoy mencionando ahorita? Porque desde ahí vamos a partir. Y les había hecho un mapita ahí de los días, ¿sí? ¿Qué son esos? ¿No tendrás el pasado? Bueno, no, si no está bien. Porque fue un día jueves, ¿sí? Y les había mencionado, le puse esas rayitas a la Mónica Katy que me lo hiciera. Esas rayitas significan la noche y estas significan el día. Y le voy a mencionar otras cosas que a lo mejor no sé si les mencioné la semana pasada, pero nuestro horario no es el mismo horario de ellos. Ellos empiezan a contar desde el aclarecer, cuando empieza a aclarecer el día, ¿sí? En adelante su horario. Nosotros empezamos desde la noche, ¿sí? Desde las 12 de la noche empieza nuestro horario. Si no me equivoco, son como 6 horas que son las que estamos cambiados. Cuando para nosotros empieza el día a las 12 de la noche, para ellos a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, empezando a aclarar, empieza su día, ¿sí? A las 6 de la mañana empieza su primera hora. Y por eso les empezaba con eso. Ahorita no solamente, si no me equivoco, donde podemos haber algo de confusión, pero ya va a ser hasta, quién sabe qué semana, va a ser cuando lleguemos un día antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, donde vamos a ver que muchas cosas sucedieron en la noche, en la madrugada, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a agarrar este tema que se llama, bueno, el tema se llama Los últimos días de Jesús sobre la tierra, y el título del día viernes, bueno, ¿sí? O 6 días antes, en Juan capítulo 12, vamos a leer ahí, el título se llama Jesús es ungido en Betania. Y vamos a agarrar un versículo como versículo clave que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 8 solamente. Lo voy a leer yo, lo repiten ustedes. Después hacemos una oración para que Dios me use en este día. Y les menciono estas enseñanzas. El día de mañana, digo que hay muchas cosas que uno dice, bueno, para la gente que no les gusta estudiar y se les hace insignificante, dice, bueno, es que para qué saber en qué día murió, en qué me beneficia. Pero créanlo, tiene que ver con nuestra salvación, ¿sí? Decía Jesucristo, el mismo, bueno, Pablo, acerca de Jesucristo, acerca de su muerte, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y resucitó el tercer día, de igual manera, conforme a las Escrituras. Todo lo que predicamos tiene que ver conforme a la palabra de Dios. Marcos, capítulo 14, solamente versículo 8. Nos ponemos de pie, lo leo yo, lo repiten ustedes. Vamos a agarrar ahorita 2 libros, que es Juan y Marcos. ¿Sí? Pero a ver este versículo de Marcos, porque narra algo que no narra Juan, y lo voy a leer yo y lo repiten ustedes. Dice la palabra de Dios: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Repítalo. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir cuerpo para la sepultura. Oremos, Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento, Señor mi Dios, porque una vez más me quiero poner en tus manos, que hables a través de mí, Señor mi Dios, que aprendamos en este día de tu palabra, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar su lugar. Leímos ahorita en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 8, hablando de la mujer que vamos a meditar el día de ahora, la que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo allí en Betania. Dice, esta ha hecho lo que podía.
porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Fíjense lo que vamos a meditar el día de hoy. ¿Saben qué día pasó este suceso? ¿Desde cuándo Jesucristo estuvo pues, ya profetizando de lo que estaba haciendo esta mujer, de ungirlo para su sepultura? Él ya sabía, Jesucristo a veces, no sé si les dije la semana pasada, porque a veces la gente dice, bueno, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Si los judíos o los romanos? Y hay este debate. Unos dicen que fueron los judíos porque lo entregaron, ¿sí? Y otros dicen que fueron los romanos porque fueron los que actuaron, los que lo hicieron ya, sí, que ejecutaron. Pero en verdad, el caso de nosotros creemos que Él entregó su vida, ¿sí? Si Él no hubiera querido, créanlo, no hubiera permitido que Él fuera crucificado. Pero tenía que cumplirse todo lo que Él había escrito en la palabra de nuestro Dios. Y entre ellos, Él menciona que estaba ya siendo preparado Él para el día de su sepultura. Le voy a mencionar desde qué día Él ya estaba mencionando que era la semana más crucial, donde estaba a nada de ser crucificado nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Juan, capítulo 12, digo que vamos a estar leyendo Juan y Marcos solamente, ¿sí? Mateo, Juan y Marcos narran la misma historia, que es Jesús es ungido en Betania, ¿sí? Pero solamente vamos a agarrar el libro de Juan y el libro de Marcos, ¿sí? Casi la mayoría va a ser del libro de los dos, pero ahí en Juan capítulo 12, versículo 1, empieza la palabra de Dios diciendo 6 días antes de la Pascua, ¿sí? ¿Saben cómo se llamaba la fiesta? La que sacrificaban al cordero. Hermano Martín, hermana Carla. Repite la pregunta. ¿Cómo se llamaba la fiesta en la que sacrificaban el cordero? ¿La Pascua? La Pascua. Sí. ¿Pero cuándo se llama la levadura? Esa es la otra fiesta. Pero sí, pero eso es el siguiente día. Pero el sacrificio del cordero era la Pascua, ¿sí? Que fue la que vimos el día viernes, el jueves, donde crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un día de Pascua, ¿sí? Era un día de sacrificio. Por eso Jesucristo fue muerto o crucificado un día jueves para nosotros, ¿sí? Entre las 2 tardes, que era la hora del sacrificio del cordero, que era las 3 de la tarde para nosotros, ¿no? Para ellos era la hora novena, si no me equivoco, ¿sí? Esa fiesta le llamaban ellos el recordatorio de lo que pasó el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Y esa fiesta se llamaba la Pascua. Lo que leímos ahorita de Juan capítulo 12, versículo 1, dice que 6 días antes de esa fiesta del sacrificio era la Pascua. Y bueno, 6 días antes, si el día jueves fue el sacrificio de Cristo, la que vimos el domingo pasado, 6 días antes, ¿qué día vendría siendo? Nomás Carla no lo digo porque eso ya se lo dije a ellos, ¿sí? 6 días antes. Viene siendo. Si fue un jueves, el sacrificio, o el sacrificio del cordero, ¿sí? Por eso decía que Jesucristo es nuestra Pascua, ¿sí? Él fue el que entregó la vida por nosotros. Pero 6 días antes, ¿qué día vino siendo? Antes del día jueves. El viernes. ¿Sí? Pongan atención. Fue un día viernes. Por eso le dije antes que empezáramos, el día sexto, que es el día 8. Y pongan atención a estas fechas.
porque ahorita también tiene que ver una fecha que se va a atravesar en medio el día 10, ¿sí? Pero el día 8, que es un día viernes, que es el día sexto para nosotros La semana. de la semana, ¿sí? A ver si me expliqué una vez más. Este es día sexto, porque digo que no tenían ellos los días como nosotros tenemos ahorita los nombres. Es el día viernes para nosotros. Era una fecha que es el día 8 para el pueblo de Israel, ¿sí? Del día. Ese día, 6 días antes de la Pascua, dice la palabra de Dios que vino Jesús a Betania. También les voy a mencionar esto de Betania, no sé si ustedes sepan, pero Jesucristo vivía en Betania. Muchos lo saben, pero donde él vivía en Betania. Era la región donde él vivía. Dice la palabra donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y de quien había resucitado de los muertos. Dice el versículo 2, estamos en Juan capítulo 12. ¿Sí ven? Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjense. Ahí menciona, una vez lo prediqué, si me equivoco en Chalón, porque hay momentos de agradecimiento hacia nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que prepararon una cena para Jesucristo. Y habían como 3 o 4 personajes en aquel momento, si no es que más. Entre ellos, en Marcos narra algo que no narra Juan. En Marcos capítulo 14, versículo 3, donde dice, pero estando él, estando de Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso. Esta casa la había prestado una persona que había sido leprosa, la cual nuestro Señor Jesucristo la había sanado. Y no solamente estaba esta persona que presta su casa, dice la palabra que había 2 personas más, 3 personas más, que eran Marta, María y Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Y dice la palabra que todos ellos prepararon una cena en agradecimiento hacia nuestro Dios. Y les menciono esto porque es muy dado para el cristiano, es muy olvidadizo, ¿sí? A veces Dios hace muchas cosas por nosotros, bastantes, ¿sí? Que le clamamos y le pedimos que nos sane, como el caso del leproso. Yo me imagino, para aquellos que no sepan lo que significaba tener lepra en aquellos tiempos. Y digo que todo eso tiene que ver con enseñanzas un poquito más, que me quiero meter un poquito más a detalle. Pero no sé si ustedes sepan que en aquellos tiempos, bueno, la lepra era incurable. Otra de ellas que era contagiosa. ¿Sí? Y que ellos los tenían alejados de la civilización, ¿sí? Para que no fueran contagiados. Y muchos lo saben, pero hasta se les dejaba hasta morir. ¿Sí? Porque nadie se quería acercarles ni a darles un taco. ¿Sí? Si nos acordamos tantito, alguien se acuerda de los 10 leprosos que fueron a Jesucristo para ser sanados. Y dice que en el camino, cuando ya dice que se presentaron los sacerdotes, porque la ley, para que una persona cuando era sanada, quería que presentarse al sacerdote para que el sacerdote diera el punto bueno de que habían sido sanados. Bueno, Dios les dice, bueno, ustedes ya están sanos. Todavía no estaban sanados, pero ya les dijo, ustedes ya están sanos. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y todos le creyeron a Dios. Fueron a los sacerdotes y dice que en el camino los 10 fueron sanados. ¿Saben cuántas personas de esas 10 vinieron a agradecerle a Dios? Solamente una. En el caso de Simón el leproso, yo creo que fue algo similar a lo de aquella ocasión. ¿Cuánto tiempo no estuvo pidiéndole a Dios por algo en su vida? Y menciona la palabra que tanto Simón el leproso como Marta y María, porque habían resucitado a su hermano que había estado muerto, ¿sí? Dice que estas 3 personas, junto con Lázaro, en agradecimiento le hicieron una cena para Jesucristo. Y el caso de nosotros, les quiero mencionar esto,
queremos que enseñarnos a que no se nos olvide, ser siempre agradecidos con Dios, siempre, que no se nos olvide. Le digo que, ¿por qué no vemos a nuestros hermanos en el camino de Dios, los que en algún momento pidieron que Dios les hiciera algo, pidieron un favor? Se va a ver hermano que voy a mencionar el día de ahora, pero son malagradecidos. Hay un canto, digo que hay cantos bien bonitos, pero cuando lo reflexionas dices, no, sí, cierto. Hay un canto, ¿no?, que cantaba Enrique Canizales, malagradecido por ahí, no, sí, lo cantaba él, ¿verdad? Y no sé, yo se pongo a pensar, no, sí, cierto. Imagínense que uno, después de todo lo que vimos de parte de nuestro Dios, que dijera uno, ¿sabes qué? Ya me voy a alejar. ¿Sí? Qué malagradecidos seríamos con nuestro Dios. Después de que le clamé, le pedí, ¿sí?, le decía, le prometía, Dios sabe todo lo que, solamente Él sabe todo lo que le prometí. Amén. ¿Sí? Y qué malagradecido sería yo que me olvidara de todo eso. Y les menciono esto porque 6 días antes de la Pascua, estas 4 personas prepararon una cena. Pero ahí menciona algo que cambió la vida de solamente de una persona. ¿Sí? Ahí en el versículo 3 menciona acerca de esa persona que es María. Amén. Entre los 4. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjense lo que voy a mencionar el día de hoy. Dice la palabra de Dios que María, entre los que estaban ahí, era Marta, María, Simón el leproso, Lázaro, pero María tomó una decisión de invertir algo. Le voy a mencionar por qué le voy a mencionar esto. Ya me acordé, esto me la prediqué en Canelito. Le voy a mencionar por qué. Dice la palabra de Dios que tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio. ¿Saben cuánto valía ese perfume de nardo? Y de hecho la Biblia lo relata, porque en algún momento un personaje de los apóstoles que estaban ahí con Jesucristo les menciona, dice, ¿cómo va a ser un desperdicio este perfume? Y podemos haberlo vendido y dárselo a los pobres. ¿Saben cuánto valía ese perfume? Marcos capítulo 14, versículo 5. Desde el versículo 4 y el versículo 5 de Marcos capítulo 14. Dice el 4, hubo algunos que se enojaron. Ahorita vamos a ver que era Judas el que se había enojado. Dentro de sí dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraba contra ella. 300 denarios. Para aquellos que no sepan lo que son 300 denarios o un denario, lo voy a mencionar. Se dice que un denario era el pago de un día de salario. ¿Trabajas para? No. Ni casi tampoco, no te las pregunto. Todavía no las pregunto. ¿Quién trabaja? No, las madres te pagan un día, hermano, ya. ¿Sí va? El impuesto. ¿Podrás decir cuánto te pagan un día? Eso es lo que ganaba una persona al día, era lo que valía el perfume. Bueno, 300 denarios. Un denario era lo equivalente a un día. Ahora multiplíquelo por más de 300. Para que una persona pudiera comprar un perfume de nardo en aquellos tiempos, tenía que juntar un año de trabajo. Y sabe que el cristiano es muy dado a no darle a Dios, le duele un día. Yo le decía, ¿por qué me acordé ahorita que lo di en Canelito? Porque al terminar me dijo un hermano, dice, si o sea, que yo no quería venir al aniversario porque me dolía perder un día. Dice, ¿cómo voy a perder un día de mi trabajo para ir a congregarme con unos hermanos? Sí.
Y así piensa la gente. Sí, la mayoría piensa en que le estás dando a Dios cuando no sabemos lo que dice su palabra, que de lo dado de su mano es lo que le damos. Amén. Imagínense, Él no es el que nos da las fuerzas. Si no tenemos con salud, ni trabajaríamos. Amén. Les menciono esto porque esta mujer invirtió un año de trabajo para dárselo a nuestro Dios. Y les menciono esto porque a veces se nos hace doloroso, no sé, a nuestra hermana Maris, ahorita la vi que viene en taxi, si se le haga pesado el gastar el taxi, que lo que le haya cobrado a nuestra hermana Nancy, la gasolina, desde ella hasta ese lugar, nuestro hermano Martín que viene desde San Nicolás, sin gastar lo que invierte en la gasolina, ¿sí? Pero créanlo, muchos no saben que esta es una forma de adorar a nuestro Dios. Amén. En algún momento escuché decir a un hermano, todos pueden decir que le pueden dar la vida a Dios, pero el dinero no se lo toque. Yo le puedo dar a Dios todo menos mi dinero. ¿Sí? Y muchos no saben, pero cuando tú vienes a un servicio como el día de ahora, le estás dando un día de tu vida a nuestro Dios. ¿Sí? Estás invirtiendo, todos invertimos. Porque es una forma de agradecerle a nuestro Dios. Esta mujer, digo que tomó una decisión diferente a las demás, que no le importó el no desperdiciar, porque no era un desperdicio, sino el de una manera de adorar, entregar un año de trabajo de ella. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que dice ahí en el versículo 3, estamos en Juan capítulo 12, entonces María tomó una libra. Para aquellos también que no sepan qué es una libra, era un perfume, porque ya estuve buscando, 327 gramos aproximadamente, 11.5 onzas, que son el equivalente a 340 mililitros. Para que nos demos una idea, las cocas que vendían antes de vidrio, que 355 mililitros más o menos, era así como las cocas de 350 mililitros que vendían antes de vidrio, más o menos así era la botella del perfume de nardo. ¿Sí? Era una, así más o menos para que se den la idea, la cual esta persona tenía. ¿Sí? Y dice la palabra que ese perfume era de mucho precio, y dice que con eso ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. ¿Sí? Fíjense, la casa dice que se llenó de olor de perfume, de un olor fragante. Muchos no saben, hay un versículo que se me olvida, que dice que dice Pablo, dice que las ofrendas son olor grato hacia nuestro Dios, olor grato, si me equivoco. ¿Sí? Lo que hizo esta mujer de derramar este perfume de nardo de mucho precio, y con eso se enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice que toda la casa se llenó de un olor grato. Muchos no saben, pero cuando nosotros normalmente invertimos para nuestro Dios, nuestra casa se llena de un olor grato. Créalo, hay una bendición. Siempre hemos dicho esto, Dios no es deudor de nadie. Siempre le hemos predicado lo que dice la palabra de Dios, que Dios no olvida lo que hacemos para nuestro Dios. Todo lo que tú haces o lo que hacemos para nuestro Dios, Dios lo mira. El caso de esta mujer dice que derramó, fíjese, un año, invirtió un año. Imagínense que dijéramos, no sé, hacer algo, vamos a poner un ejemplo, la placa, y que dijera, bueno, no, yo la pongo, pero me va a costar trabajar un año. ¿Sí? Y al año entregar lo que había prometido. ¿Sí? Posiblemente para una persona, cualquier otra persona, lo va a ver como algo innecesario. ¿Sí? Porque es el desperdicio. Y murmurar, ¿saben qué está con esta mujer? Ahorita leíamos en Marcos que murmuraban de ella. En lo que leímos de Marcos capítulo 14, versículo 5, la última parte.
¿Saben cuánta gente murmura de nosotros porque invertimos en las cosas de nuestro Dios? No sé si ustedes, para los que no tienen, no sé si la van a tener por su hijo, pero yo me acuerdo de mi hermano Martín, familiares que no son cristianos, ¿y qué tanto haces en la iglesia? Pudiéndote haber quedado en la casa y empiezan a murmurar de lo que hacemos para hacer cosas que ellos no entienden, que es una forma mía personal de adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Por eso es en Romanos capítulo 12, versículo 1, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, agradables a nuestro Dios. Tenemos que enseñarnos, y también esto a no escuchar las murmuraciones que hacen contra nosotros. Si Dios le puso en su corazón, por eso dice, cuando habla acerca de la ofrenda, que no demos con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Usted no lo haga por tristeza, ¿sí? No tenga miedo, no se entristezca por lo que le da Dios. Dios le va, y se oye mal, no se oye mal. A lo mejor la gente lo ve mal cuando decimos que Dios no lo va a multiplicar, pero es una verdad. ¿Sí? De una forma. De una u otra forma. Dios lo sabe. Estuvimos orando porque digo que queremos ir a Galeana y le dije a Carla, no, espérame, deja que me quiere que llegue un trabajo bueno. Ya no tarde, digo, ya se me hizo mucho, que hay que llegar a uno bueno, donde me va a dar para moverme. ¿Sí? Y hablo con este hermano y el hermano me dice, te voy a mandar una ofrenda. ¿Sí? Y donde menos esperas es donde Dios te da. Amén. ¿Sí? Amén. Porque en verdad Dios conoce nuestros corazones. Así es. Amén. Dios sabe quién en verdad quiere trabajar, quién no quiere trabajar, quién está dispuesto a dar, quién no está dispuesto a dar. ¿Sí? El caso de esta mujer dice que muchos murmuraban de ella. Y yo creo que así de nosotros, mucha gente murmura de nosotros. ¿Por qué tanto tiempo? ¿A poco no es suficiente solamente venir el domingo en la mañana? Ahora todavía quieres en la tarde y no todavía quieres entre semana y luego hacer culto de damas. ¿Sí? Pero en verdad, cuando uno ama a nuestro Dios y sabe todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, no escatimas en darle a Dios. Amén. ¿Sí? Esta mujer de la que estamos viendo, que es esta María, derrama su perfume y le enjuaga los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, con sus cabellos. Y bueno, el versículo 4, vamos hasta el versículo 4. ¿Sí? Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Alguien que me lea el 5? Porque no lo noté. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Claro. Sí, Judas fue que, de hecho la Biblia en Marcos solamente narra que hubo algunos que dijeron. Y Juan sí dice la persona que era Judas, por eso sabemos que Judas fue el que mencionaba que por qué no se vendió esto por más de 300 denarios. Él sabía lo que valía. ¿Sí? Y dárselo a los pobres. Dice el versículo 5, y murmuraban contra ella, de Marcos capítulo 14. Dice más adelante en Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y de aquí lo voy a poner atención en algo. En Juan capítulo 12, versículo 6. ¿Saben por qué le dolía? Para empezar, el dinero era de Judas. ¿Por qué le dolía que se haya dado o echado el perfume a los pies de Jesús? Porque si se vendía, pues ahí había dinero. Le tocaba. Sí, él ahí le iba a rascar tantito. Sí. Amén. Y no hay menciona, ¿verdad? Porque era una persona, una ladrona y salteadora. Le voy a mencionar, espero que no se la espero que nadie se moleste, y menos si lo van a ver a través del Facebook o a través de las predicaciones de WhatsApp. ¿Saben cómo nos llama la palabra de Dios en Malaquías? A los que no ofrendamos, a los que no diezmamos, ladrones. Sí. Y no lo menciona un servidor, lo menciona la palabra de Dios. Amén, amén.
Porque para Dios digo que podemos darle muchas cosas, pero el dinero, que no lo toquemos. El dinero para muchos, la mayoría de la gente, digo, eso estoy hablando en general de las iglesias, todos, la mayoría de los hermanos, lo que más batallan es en darle a Dios un peso. Amén. Y por eso son ladrones. Por eso siempre, cuando queremos hacer algo para Dios, todo les duele. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermano, unas cortinas? No, hermano, ¿para qué? Todo les duele. En verdad, el que ama a Dios no escatima. Amén. Esta mujer, en verdad, estaba demasiado agradecida. Imagínate, le resucitó a su hermano. ¿Sí? Ella fue la que estuvo clamando y pidiéndole a Dios que lo levantara. Dios lo levanta y usted cree que en su agradecimiento no le iba a dar todo lo que ella tenía. Ni con todo el dinero del mundo hubiera levantado a su hermano de entre los muertos. El caso de nosotros de igual manera, cuando hemos estado enfermos y hemos clamado con todo el dinero que hayamos tenido, no podemos hacer nada. Amén. Pero sin embargo somos personas agradecidas. Por eso les menciono ahorita, no escuchen o no escuchemos a las personas que a veces murmuran cuando queremos darle a Dios. Si Dios te puso algo, dale. Amén. ¿Sí? Si Dios le puso en su corazón, o sea, algo que le puso y yo lo voy a dar para Dios. Y alguien le diga, y se lo dijo a su vecino, o a su esposo, o a su hijo, y su esposo le dice, no, no lo hagas. Ustedes no. Ya Dios se lo puso en su corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de murmurar. ¿Sí? ¿Para qué lo quieren ellos? Te hace más falta a ti. Pero si Dios ya te puso algo en tu corazón, dalo, Dios te lo va a multiplicar. ¿Sí? En el caso de esta mujer, dice, pero el caso, perdón, de Judas, que fue lo que menciona la palabra de Dios, él mencionaba esto porque era una persona ladrona, dice la Biblia, y ¿cómo dice? Ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Ahí en Marcos capítulo 14, versículos 6 al 8. Con eso voy a terminar. Eso sucedió el día viernes. Porque digo que murmuraban para que no hiciera eso que estaba haciendo esta María. Y Judas no quería que se hiciera y murmuraba contra esta mujer. Pero Jesús dijo, dejadla, y lo hace esta pregunta, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Sí? En verdad ella lo hacía para nuestro Dios. El caso de nosotros, a veces digo que mucha gente nos molesta de esta manera, que queremos hacer cosas para Dios y siempre no hay alguien que te está haciendo que no lo hagas. En verdad Dios sabe, a mí me han dicho muchas cosas, de que hago tanto desperdicio de dinero. Y si me lo han dicho, dice, ¿puedes no lo invertir en tu familia? ¿Qué ganas con gastarte tu dinero e ir a predicar a otra parte? ¿Sí? Dice, ¿por qué, si ya ganaste algo, por qué invertirlo en la obra de Dios, pudiendo tu familia vivir bien? ¿Sí? Pero algo que Dios pone en nuestro corazón, créalo, uno lo quiere quedar. Amén. Y el caso de Jesucristo a Judas, le dice que por qué la molestaba. Dice, ¿a poco no ven que es algo bueno lo que estaba haciendo esa persona? ¿Usted cree que no son cosas buenas lo que hacemos para nuestro Dios? Digo que lo poquito o mucho que Dios nos dé, darlo. ¿Sí? Que no nos dé miedo el dar para Dios. Créalo, todo trae bendición. Pero tenemos que creerle a nuestro Dios. Dice el versículo 7, siempre tendréis pobres con vosotros, y cuando queráis le podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y si siempre estamos pensando que no vamos a tener dinero, créanlo, no vas a tener. Ese es un pensamiento que todos tienen. El día que yo tenga, hasta el pastor va a tener carro del año. ¿Sí? No me dejen que me haga millonario. Voy a comprar mi carro del año y de pasar el pastor también. Le voy a regalar uno. ¿Sí? Por eso dice la palabra que el que no le es fiel en lo poco, en lo mucho, no le va a ser fiel. Si en lo poquito
que tenemos no le somos fieles a Dios, imagínense si tendríamos bastante. Sí, menos. Tengo un primo que ¿Qué manda? ahorita es millonario. Sí. Y él me decía, y no, sí, vendía empanadas. Sí. Y era así como dice la hermana, le gustaba mucho evangelizar. Siempre daba para todos lados evangelizando, bastante. Pues se ganó a mi primo para Cristo. ¿Sí? A la familia de ese primo se le ganó para Cristo. Le empezó a ir bien, le empezó a ir mejor bien, más bien. Y empezó a conocer personas de dinero que le dieron para que invirtiera en camiones. Ahora tiene, no sé cuánto, pero me dicen que tiene como 100 camiones urbanos. ¿Sí? De transporte. No sé cuántos camiones urbanos tiene y se alejó de Dios. Ahorita reniega de Dios, maldice a Dios, no quiere nada con Dios, dejó su familia, ¿sí? No quiere saber nada de sus hijos. Y les menciono esto porque a veces cuando nosotros queremos darle a Dios, que son cosas buenas, que dicen, es que, ¿por qué servirle a Dios? Le empezó a ir bien y empezó, no, es que ¿para qué voy a la iglesia? Y empezó con eso. Es que ya no tengo tiempo, ya no voy a la iglesia, ¿sí? Ya no me absorbe mucho mi trabajo para ir a escuchar la palabra de Dios. Llegó el momento en que no quiso saber nada de Dios. Les menciono esto porque lo que hacemos, créanlo, son cosas buenas, ¿sí? Lo que hacemos para Dios. Todo lo que tú haces para Dios es algo bueno. Y todo va a traer bendición. El caso, por eso Dios le dice a Judas acerca de María, dice, ¿por qué la molesta? Dice, buena obra está haciendo ella. Dice el 7, siempre van a tener a los pobres con vosotros. Cuando quieras le podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Miren, si estamos pensando en la economía, posiblemente nunca va a llegar ese día. ¿Sí? Por eso les decía ahorita, si tú le eres fiel ahorita en lo poco, en lo mucho, créalo, le vas a ser fiel. Si ahorita a ti no te duele darle a Dios lo poco que tú tienes, cuando tengas mucho, no te va a dar dolor. Se escucha un testimonio de una persona, ya muchos no sé si lo han escuchado, el dueño de Colgate. Se dice, eso yo lo escuché como con 4 o 5 hermanos, he escuchado ese testimonio, que dicen que el dueño de Colgate era cristiano. Y cuando le empezó a ir bien, contrató a un contadores para sacar el diezmo y darlo para la obra de Dios. Pero dice que fue tanto lo que empezó a invertir que dice, no, es que es mucho dinero. Mejor voy a agarrar el 10% y voy a dar el 90%. ¿Sí? Porque dice que era mucho lo que estaba generando. Dice, yo para qué quiero tanto, con el 10% tengo. Y decía que lo que dicen muchos pastores, dice, y ahorita no hay competencia para Colgate. Nadie le ha hecho competencia. Hay muchas pastas de dientes y todo lo que buscan es la Colgate. Y no a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Sí? Les menciono esto porque si tú le eres fiel en lo poco, en lo mucho le vas a hacer fiel. ¿Sí? Y en el caso de esta mujer, en el versículo 8, dice, esta ha hecho lo que podía hacer. No hizo ni más, ni hizo ni menos. Amén. Por eso les mencionaba ahorita lo que dice Crónicas, de lo dado de tu mano lo que le damos. A veces decimos, no, cuando yo tengo, no, dale lo que tienes. No esperes hasta que seas millonario para darle. ¿Sí? Lo que tienes ahorita, dáselo. ¿Sí? El día que tengas más y le quieras dar más, Amén. le das. Amén. ¿Sí? Dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ya Jesucristo estaba profetizando 6 días antes de su crucifixión, su muerte. Ya le estaba diciendo a la gente que lo que ella había hecho en aquel momento no solamente era una ofrenda, sino estaba siendo preparado Jesucristo para morir. Amén. ¿Sí? Y queremos que enseñarnos nosotros como iglesia a no escatimar para darle a Dios. Amén. Lo que Dios ponga en tu corazón,
como dice su palabra, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al labor alegre. Con eso voy a terminar. Espero que esto se quede en sus corazones. Amén. ¿Algún comentario?